en este caso sobre los salmos. Van a ser tres. En esta primera quiero abordar, pues más que qué son los salmos, que es un poco evidente que son los salmos. Quiero abordar con ustedes por qué son importantes los salmos. Parecería mentira, eh, parecería ocioso hacerse esta pregunta, ¿por qué son importantes los salmos? Pues miren, el asunto es que todos los salmos se escribieron antes de Cristo y no unos años antes de Cristo, cientos de años antes de Cristo. Y entonces, ¿cómo es posible que los cristianos pueden hacer oración con oraciones, valga la redundancia, ante, no anti, sino antecristianas? Es decir, oraciones que no conocen a Jesús, que no hablan de la Trinidad, que no hablan de la resurrección, etcétera. ¿Cómo un cristiano puede hacer oración con esos salmos? Y si esa es una respuesta, ¿no? O una pregunta, ¿cómo hacer oración con esos santos salmos? Pero otra pregunta es, ¿por qué son tan importantes los salmos en la oración cristiana si ninguno de ellos habla de Jesucristo, del Hijo de Dios, de, de la Trinidad, de la resurrección, de la Virgen María, etcétera? Entonces, es una pregunta pertinente, ¿verdad? ¿Cómo o por qué rezar salmos para un cristiano? Bueno, vamos a empezar. Yo les voy a compartir como habitualmente un, eh, un PowerPoint que nos ayuda un poco a ir centrando simplemente la atención, ¿verdad? Y la mirada. ¿Por qué orar con salmos? Esta es la primera pregunta de la primera parte de esta conferencia. Eh, y claro, ese por qué es cómo hacer oración con salmos ante cristianos. Y la segunda parte de la conferencia nos vamos a centrar en un grupo de salmos llamados los salmos mesiánicos. Eh, en general, los salmos en el Antiguo Testamento eh, s- están concentrados en un libro que se llama el libro de los Salmos. Este libro de los Salmos abarca 150 salmos. Está dividido en 5 libros de tamaño desigual, eh, de igual, desigual número de salmos, ¿verdad? Pero los conocemos así, libro uno, libro 2, etcétera. De estos 5 libros, 73 dicen que son de David, ¿verdad? Este de David no sabemos exactamente si David los escribió todos o que pertenecen al grupo de la colección de David, que ya implicaría que no los escribió él todos. De todas maneras, es muy difícil siquiera que tengamos un salmo que podamos decir, este sí lo escribió David completo, porque precisamente como son oraciones muy utilizadas por el pueblo, por la comunidad, pues fueron cambiando, fueron siendo retocados, se les quitaron partes, se les añadieron partes. David vivió ya por el año 1000 antes de Cristo. Entonces, a lo largo de cientos de años, las oraciones que pudieron haber procedido de la mano de David, pues fueron siendo mutilados o divididos o adicionados con otros salmos. También hay que decir que hay salmos fuera del libro de los salmos, ¿verdad? Eh, hay cánticos que incluso se rezan en la liturgia de horas en el cristianismo, que no están en los salmos, ¿verdad? Están en otros libros, el cántico de Ana, el cántico de los 3 jóvenes que estaban en el foso, en el libro de Daniel, y otros muchos salmos que están fuera del libro de los salmos. También hay salmos neotestamentarios, este, que son cristianos y que son salmos, ¿verdad?
pero digamos que el grupo de los salmos se, se reconoce o se identifica con este libro de 150 salmos. Tienen la característica de que el ser humano hace oración a Dios, le expresa a Dios su corazón, sus sentimientos, sus angustias, ¿verdad? Como persona o como nación. El resto de la Biblia es un poco, a la inversa. Dios habla al ser humano. Dios le dice al ser humano lo que quiere, lo que espera, lo que está haciendo y lo que quiere que el ser humano haga. En los salmos no, en los salmos el ser humano expresa, abre su corazón a Dios. Esto es muy importante porque precisamente por esto los primeros cristianos oraban con salmos. ¿Por qué? Es orar a Dios con la palabra de Dios, ¿sí? Así, el ser humano se dirige a Dios, abre su corazón a Dios, pero con palabras inspiradas por Dios. Este, entonces es una riqueza doble de los salmos. Es palabra de Dios, pero que brota del corazón humano hacia, hacia Dios. Eh, y entonces esto los hace muy significativos. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando rezamos o cuando leemos los salmos es que son poesía, poesía. No son libros de historia, no son obras de teatro, no son cuentos, no son evangelios, no son cartas, son poesía. Y la poesía es licenciosa en el sentido de que se toman licencias. ¿Mm? En la poesía se puede exagerar, se puede mentir, si me permiten la expresión, pero eso es una licencia, así es la poesía. Por ejemplo, cuando el salmista dice, me cercan toros de Bazán, abren contra mí sus fauces, leones que descuartizan y rugen. Puedo contar mis huesos. Es una exageración clarísima, ¿no? Ni modo que estén toros rodeándolo y a la vez leones. Pues lo más normal es que los leones ataquen a los toros, ¿verdad? Puedo contar mis huesos. Pues no, si lo vemos, si vemos la poesía en general y tratamos de entenderla de una manera literal, pues le estamos dando en la torre a la poesía. La poesía usa un lenguaje simbólico, figurativo, intuitivo, que despierta sentimientos, que despierta, que hace ver facetas de la realidad eh, que de otra manera no veríamos, ¿verdad? Y lo hace de una manera, digamos, artística. Entonces, los salmos son poesía, entonces hay que darles permiso a los salmos de hacer exageraciones, de decir cosas, pues, oye, esto no pudo haber pasado, no, no pudo haber pasado, lo que quiero que entiendas es el sentimiento que tengo, ¿no? Eh, bueno, pero sobre esto volveremos más adelante. Hay salmos fuera del libro de los salmos, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, ¿verdad? Y que no les llamamos salmos, le llamamos himnos o cánticos para distinguirlos de estos 150 salmos que están en el libro de los salmos. Entre los escritos, la Biblia hebrea se divide en tres partes. La Torá, que son los primeros 5 libros, es la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego siguen los Nevi'im, o sea, los profetas. Y eso abarca no solamente los profetas, abarca también Josué, jueces, reyes, Samuel, libros históricos y todos los proféticos, desde luego. Esos son los Nevi'im. Y el tercer grupo de libros son los escritos llamados Ketubim en hebreo. Y el primero y más importante de los Ketubim es el libro de los Salmos, ¿verdad? Es un libro muy venerado en el judaísmo y en el cristianismo, desde siempre, desde siempre.
Ustedes han ido a Jerusalén o han visto esas eh, postales de los judíos orando en el muro de los lamentos, están orando salmos. Ellos oran con salmos con mucha frecuencia, pero también los cristianos, ¿eh? En el catolicismo, bueno, hay órdenes todavía, hay órdenes monásticas que consagran su vida a Dios y rezan salmos 6 o 7 veces al día. Y cada una de esas veces no crea que son 5 minutos o un salmito rezado a toda velocidad. Son las famosas horas litúrgicas, que están compuestas básicamente de salmos. Y entonces hay monjes y monjas en el catolicismo que, que digamos, marcan su vida, sus días completos de toda su vida con el rezo de salmos. Sí, son muy importantes los salmos en la iglesia católica, también en la iglesia cristiana, ¿verdad? O sea, no católica. Bueno, es la oración por excelencia porque está dirigida del hombre a Dios, el hombre expone su corazón a Dios, pero es con palabras inspiradas por Dios, ¿no? Aunque parezca un trabalenguas, el ser humano habla a Dios con palabras de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento hay salmos, pero no es eso lo que ahora me interesa destacar, sino que eh, Jesús oró con salmos. Varias veces en los evangelios se nos presenta a Jesús orando con salmos. Ahí les pongo Mateo 26:30, que ahora les leo. En Mateo 26:30 dice, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Es decir, después de la cena de Pascua, de la última cena con sus discípulos, salieron al monte de los olivos, pero dice ahí Mateo 26:30, y cantados los himnos, es decir, cantados los himnos que se rezan normalmente, habitualmente, en la cena de Pascua. Hay un grupo de salmos que se rezan en la cena pascual. Y entonces Jesús los rezó con sus discípulos y terminados los himnos, salieron, dice Mateo, al monte de los olivos. En Marcos 15:34, eh, dice así, eh, a la hora nona, a la hora nona, que es las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabachthani. ¿Qué quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y claro, cuando empecé a estudiar teología decía, cómo Dios abandonó a Jesús? ¿Cómo un padre va a abandonar a su hijo en el momento más duro de su vida? Pero ¿qué tipo de padre es ese? Y Jesús dijo, Eloí, Eloí, lema sabachthani. Hasta que caí en la cuenta de que eso que está diciendo es un salmo. Es el Salmo 22. Así empieza el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A ti grito y no respondes, clamo y no me haces caso, etcétera. Es ese salmo que dice mecer cantoros de Bazán, eh, novillos y leones y perros, este, y la lengua se me seca como una teja al paladar, mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Y claro, si ustedes leen el Salmo 22, pues van a pensar en Jesús. Pero desde luego que Jesús no estaba rodeado de leones, ni de perros, ni de novillos. Pero esa es la poesía. Así es. La poesía exagera. La poesía tiene esa posibilidad, esa licencia. Bueno, y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es más una oración sálmica de que Jesús retoma en el momento de su muerte que una queja realista al Padre. Yo creo que Jesús no se sintió abandonado por el Padre y el Padre no lo iba a abandonar, pero Jesús toma una oración que expresa ese abandono, que expresa ese sentimiento, pero es poesía, es oración en forma de poesía. Y eso nos explica
¿por qué Jesús lo toma? ¿Mm? Este, Sin que tengamos que meternos en problemas teológicos de, entonces el padre abandonó a su hijo en el momento más duro de la... No, no, es una oración, es una poesía y Jesús retoma esa oración que escribió una persona cientos de años antes de Cristo. Jesús la retoma en el momento de la cruz. Y ustedes saben que Jesús tomó otros cachitos de salmos en la cruz. Esto la puse aquí, Marcos 15:34, porque muestra la importancia de los salmos para Jesús. Jesús era judío y oraba con salmos. ¿Mm? Y luego les pongo ahí que los primeros cristianos también oraban con salmos. En Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían al templo para la oración a la hora de nona, de las 3 de la tarde. Ya está, oración a base de salmos. Entonces los primeros cristianos, Pedro y Juan dice aquí, no se habían separado del judaísmo. Digamos que el cristianismo se autoconcebía como una reforma del judaísmo. Y no rompieron los primeros cristianos con los judíos. Intentaron. El problema fue más bien que el cristianismo era in- in- incompatible con el judaísmo. Y de eso se fueron dando cuenta lentamente tanto judíos como cristianos, ¿verdad? Y también otra situación histórica que vino a agravar esa conciencia de incompatibilidad fue el hecho de que los judíos pues, rechazaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el enviado de Dios, como Dios mismo. Y muchos paganos, es decir, no judíos, sí lo aceptaron. Y entonces ahí ya se rompió la relación con el judaísmo, porque eh, pues muchos paganos sí aceptaban. Y entonces que los paganos que acepten a Cristo tienen que cumplir con la ley de Moisés, tienen que hacerse judíos para ser cristianos. Pues no. Esa fue la primera respuesta del primer concilio. No, los paganos no tienen que ser judíos para ser cristianos. Y eso también marcó una diferencia con el judaísmo. Bueno, entonces ya ven que el rezar con salmos era importante para la primera comunidad. Pero quiero analizar este texto con ustedes. Está en Hechos de los Apóstoles 4, versículo 25 a versículo 30. Lo voy a leer de corrido. Aquí está dividido en tres partes, pero primero lo quiero leer de corrido. Dice así, eh, eh, es una oración que hace la comunidad cristiana, ¿verdad? En su conjunto. Dice, tú eres el que has dicho por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿A qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su Mesías, contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Bueno, los primeros dos versículos, 25 y 26, están tomados del Salmo 2, del Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Y el salmo dice así, bueno, está la introducción de ese salmo. Tú eres el que ha dicho por el Espíritu Santo, o sea, inspirado por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre de David, que se supone, o dicen aquí, que es el que escribió ese salmo, David tu siervo. ¿A qué esa? Y esto es una cita ya del Salmo 2. ¿A qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Entonces la comunidad cristiana está recordando este salmo, ¿verdad?
las naciones, los pueblos, los reyes de la tierra y los magistrados se aliaron contra el Señor, con mayúscula, contra Dios y contra su ungido, el ungido de Dios, que es el Mesías. Este, este salmo no se refiere a Jesucristo, no, se refiere a David. David es el ungido, porque ungido, pues se ungía al rey, ¿verdad? Se le ungía al rey. David era el ungido del Señor, ¿verdad? Entonces, estas naciones, estos pueblos, estos reyes se unieron contra el Señor, o sea, contra Dios, y contra su ungido, o sea, contra David. Y eso es lo que recuerda el Salmo 2, ¿verdad? Muchos reyes, muchas naciones se levantan contra el Señor y contra su ungido. Y es que levantarse contra el ungido del Señor es levantarse contra el Señor. ¿Sí? Y entonces, bueno, la comunidad recuerda este Salmo 2, pero fíjese cómo empieza en el versículo 27, porque verdaderamente en esta ciudad, bueno, quiero regresarme aquí atrás. Es el autor del Salmo, según el texto dicen, ellos dicen que lo escribió David. Claro, si ustedes van al Salmo 2, pues el Salmo 2 no dice de David, no dice que fuera de David, pero les perdonamos ese error a la primera comunidad cristiana porque era muy común identificar a David como autor de todos los salmos, ¿verdad? Bueno, eso se disculpa. Pero entonces el autor se está refiriendo a lo que le pasó a David 1000 años antes de Cristo. Esto, David es el ungido porque es el rey y el Señor lo ungió, el Señor lo eligió. Pero eso es lo que pasó históricamente, ¿verdad? Muchas naciones se rebelaron contra David y contra el Señor. Pero los primeros cristianos, poco después de la muerte de Jesús, dicen, en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato. O sea, de este cuadrito a este nos saltamos 1000 años. Y dicen, se aliaron Herodes y Poncio Pilato con las naciones. O sea, aquí está hablando de las naciones contra el Mesías. Y aquí dice, sí, Herodes y Poncio Pilato, o sea, que podríamos pensar que son los reyes, se aliaron con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús. Aquí está, aquí llama a David, tu siervo de Dios, el ungido, y aquí dice, se elevaron contra tu siervo Jesús, a quien tú has ungido. O sea, Jesús es el ungido, ¿ven? Entonces, hace 1000 años, sí, David era el ungido del Señor y tenía problemas con las naciones. Y ahora, mm, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y los pueblos se levantaron contra tu siervo Jesús, ya no es David. Tu ungido, que es Jesús, ya no es David, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado. Entonces, este salmo, encuentra su plenitud de sentido en Cristo. Bueno, así lo rezaban los cristianos, ¿verdad? Esto que pasó hace 1000 años, mira, más o menos es lo que pasó con Cristo. La plenitud de este salmo, de sentido, está aquí, ahora, en Cristo. Pero luego fíjense cómo empieza el versículo 29. Y ahora, Señor, y ahora, porque ahora Jesús ya murió. El siervo Jesús, el ungido, ya murió, ya fue crucificado, ya resucitó, ya se fue al cielo. Entonces, este ahora es algunos días, meses o años después de esto. Ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos. O sea, aquí el siervo es David, aquí el siervo es Jesús y ahora tus siervos somos nosotros. Ahora tus siervos, para que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para que realicen curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Aquí hay tres pasos o tres niveles del salmo. El momento, el nivel literal, que es de quién está hablando el salmo, a qué se refiere, a David,
siervo y ungido de Dios cuando tuvo algunos problemas con algunos reyes y reinos. En Cristo, también Cristo fue ungido, fue siervo de Dios, ungido por Dios y tuvo problemas con Herodes y Poncio Pilato y los pueblos que fueron quienes lo mataron. Pero ahora es la realidad del aquí y ahora de los siervos, de los creyentes, que en el nombre de Jesús andan haciendo muchas cosas y tienen muchos problemas. De hecho, esto lo dicen cuando salieron de la prisión. Entonces, esa es la extensión de la plenitud del sentido. La plenitud del sentido es en Cristo, pero esa plenitud se extiende a la situación particular de la iglesia. Y aquí podríamos añadir un cuarto cuadrito, que sería el de ustedes y mío aquí y ahora, 2000 años después de Cristo. Ahora, los siervos de Dios, los ungidos de Dios, los que Dios ha mandado al mundo a predicar, tenemos problemas porque, etcétera, etcétera. Y entonces el Salmo lo puedo rezar yo aquí y ahora, a pesar de haber pasado 3000 años de que se escribió. ¿Pero por qué lo puedo rezar? Porque la primera comunidad, la primera comunidad consideró que este salmo en Cristo encontraba su plenitud. Y después los primeros cristianos nos enseñaron a interpretar los salmos. El salmo no solamente se debe interpretar en su sentido literal, quién lo dijo, en qué momento lo dijo, cuál era el problema y sino en su sentido crístico, cristológico, es donde encuentra su plenitud y a partir de Cristo, en el mundo cristiano, eh, encuentra también una nueva aplicación. Entonces, por eso, la oración cristiana de los salmos es precisamente cristiana, es decir, ya que todos los salmos encuentran su plenitud en Cristo, todos los cristianos después de Cristo pueden rezar los salmos a la luz de Cristo. En el cristianismo, la oración de los salmos siempre tuvo un lugar importante, siempre. Ya vimos cómo los primeros cristianos oraban, Jesús oraba con salmos, los primeros cristianos oraban con salmos. En la actualidad, lo más popular de los salmos es el salmo responsorial. En las misas, los domingos, se lee la primera lectura que es del Antiguo Testamento, y después de la primera lectura viene un salmo responsorial, que en realidad son algunos versículos entresacados de algún salmo para responder a la primera lectura. O sea, la idea que maneja la primera lectura es comentada por algún salmo o con algunos versículos de un salmo. Entonces viene la primera lectura y luego el salmo responsorial, luego la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, de las cartas o de Apocalipsis o de los Hechos, y después viene el aleluya que es un versículo que se saca del Nuevo Testamento. Y después ya viene la lectura del Evangelio. Pero entonces en la misa lo que tenemos de salmos es el salmo responsorial, que no es un salmo completo, son versículos, algunos versículos entresacados de algún salmo que tienen relación con la primera lectura. El contacto más directo con los salmos en el cristianismo se da en la liturgia de las horas, que desde el principio se formaron en el cristianismo. Se reunían los primeros cristianos en la mañana para rezar salmos y en la tarde, ¿verdad? Pero claro, la oración con los salmos no era como la oración judía. Miren, y a mí me parece que les puedo contar una anécdota que viene mucho al caso para esto. Yo antes rezaba muchos salmos, o sea,
llegué a hacer semanas haciendo todas las horas litúrgicas, desde las 4:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Me sé montonales de salmos de memoria. Y en una ocasión estaba en Jerusalén, este es el presumido Quesada, me dicen Javier el presumido Quesada. Una vez yo estaba en Jerusalén, justamente en el Muro de los Lamentos, eh, y estaba observando a los judíos y algunos turistas, que me imagino también judíos, que se acercaban a hacer oración. Y esa oración es una oración a partir de los salmos, básicamente salmos. Y, y en ese instante me planteé esto, yo rezo los mismos salmos que ellos. ¿Estamos sintiendo lo mismo? Es el mismo salmo. ¿Estamos sintiendo lo mismo? A ver, ustedes pueden hacerse esa misma pregunta con este cachito de salmo. Un judío reza este Salmo 2, donde dice: ¿A qué la agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Y entonces aquí podríamos pensar incluso en la situación actual de Israel con los palestinos, con los libaneses y los sirios y el Medio Oriente. ¿Cómo reza un judío este salmo? ¿Con qué sentimientos? ¿Verdad? Pero esos no son los sentimientos ni las ideas que le vienen a un cristiano en Cristo. Mm, Son bien diferentes, ¿sí? Entonces, estaba yo viendo en el muro de los lamentos a los judíos y dije, es que estamos rezando los mismos salmos, pero lo que un judío está sintiendo con el mismo salmo es completamente diferente de lo que está sintiendo un cristiano. ¿Mm? Eh, Entonces, la oración cristiana con salmos es un reinterpretar los salmos a la luz de Cristo. Y ahora voy a decir algo que a lo mejor a algunos de ustedes les va a caer mal, pero quiero que me entiendan porque sé que tengo la razón. Si un judío reza este Salmo 2 y piensa y siente, y yo, cristiano, leo este mismo Salmo 2 y siento y pienso algo diferente, ¿quién de los dos, el judío o el cristiano, está interpretando más genuinamente el salmo? El judío, el judío, el judío. El cristiano pone cosas en el salmo que lo subliman, que lo superan, que lo sacan de su contexto histórico. Es como yo me pongo unos lentes con cristales rojos y voy a ver la realidad de color. Bueno, yo leo la Biblia con los lentes de cristiano y leo todo aquello. Estoy hablando ahora de los salmos. Leo eso, pero con sentimientos, con teología, con inteligencia cristiana. ¿Eh? Pero entonces, así los leo porque esos son mis lentes. ¿Mm? Esto que pasa con los salmos, fíjense que pasa en realidad con todo el Antiguo Testamento. ¿Mm? Es decir, los cristianos leemos o leen, todo cristiano lee el Antiguo Testamento con unos determinados lentes, de un determinado color, con una fe, y ve cosas en el texto o ve las cosas de una manera tal que un judío no lo ve así. Y yo puedo decir que el judío está leyendo más el sentido literal. Esa es la diferencia. El sentido literal
Este es el sentido que tiene el texto antes de usar cualquier tipo de lente de color. No estoy diciendo que usar lentes sea malo. No, no, no. No. Pero estoy diciendo que son lentes, que es una manera de leer el texto. El texto en sí mismo, ah, caray. Fíjense que a la hora de, ustedes cójanse cualquier salmo y récenlo y profundicen en sus sentimientos cristianos, el salmo. Y después piensen en lo que el salmo dice en sí mismo y verán que con frecuencia son cosas bien diferentes. Bueno, los himnos no sálmicos, en la liturgia de horas se rezaron, se fue estructurando, primero era mañana y tarde, y después ya se multiplicaron las horas litúrgicas, que no es que duren una hora, sino que se llama hora porque son a determinadas horas del día y pueden durar 20 minutos eh, o hasta una hora o más. Eso depende de cómo se oren los salmos. Pero los monjes fueron los que multiplicaron el resto de los himnos, ¿verdad? Se levantaban muy temprano en la mañana a rezar salmos y después a mediodía, mientras los cristianos, digamos, de a pie, oraban en la mañana y en la noche, los monjes tenían más momentos litúrgicos y se complementaron estos salmos con himnos no sálmicos, es decir, con, que son entiéndame que son salmos, pero son salmos hechos por cristianos. Y fíjense que si ustedes han rezado la liturgia de las horas, que son las laudes, maitines, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, si alguna vez han rezado eso, estoy prácticamente seguro que lo más bonito de esa liturgia son los himnos. Y los himnos no son salmos. Los himnos son eh, construcciones poéticas, oraciones hechas por cristianos. Los salmos no los hicieron cristianos, son antes de Cristo. Los himnos sí son hechos por cristianos y son para darle un sentido especial a determinada hora del día. Y yo estoy absolutamente seguro que los que rezan salmos sienten que los himnos son lo más bello de los salmos, de la liturgia de horas. ¿Por qué? Pues porque son oraciones hechas por cristianos después de Cristo. Y al principio crean que no se aceptaban, ¿eh? Los primeros cristianos no aceptaban más que salmos hímnicos de los salmos. Pero los monjes, y hubo muchos monjes que a pesar de que había prohibición, hacían himnos no sálmicos para la liturgia de horas. Y hubo muchos monjes que son santos y que hicieron himnos, y después se aceptan, ahora se aceptan, digamos que todas las horas litúrgicas tienen himnos que no son sálmicos. Bueno, algunas dificultades de la oración sálmica que ya he comentado, se trata de oraciones antecristianas, no estoy diciendo anticristianas, sino antecristianas. Este, una de las resultados de que sean anticristianas es que son previas a la idea de la resurrección. Ya hemos comentado en estas conferencias que la idea de la resurrección viene en el Antiguo Testamento hasta el siglo II antes de Cristo, allá por el 150 antes de Cristo. Pues bien, los salmos terminaron de escribirse hacia el 300 antes de Cristo. De manera que ningún salmo fue escrito con la idea de la resurrección. ¿Y qué pasa si no hay resurrección? La acción de Dios debe darse en esta vida, es decir, Dios tiene que castigar a los malos en esta vida y premiar a los buenos en esta vida, ¿no? Por eso muchos salmos dicen, bueno, hay un salmo que dice, Señor, que sus hijos se queden huérfanos, que su esposa se quede viuda, dame la venganza, resplandece. ¿Ven? Eso, yo me he encontrado con muchos religiosos y religiosas que me dicen, esa parte del salmo yo no la rezo. Cuando la tengo que rezar, me callo. Pero además, en la liturgia de horas ya se cortan muchos trocitos de salmos que son así de agresivos. Pero es que hay que entenderlo.
antes de, cuando no había de la idea de la resurrección, ¿en dónde iba a castigar a Dios a los malos? Lo más que se llegó a decir es, bueno, no, a los malos en sí mismos no, pero a sus hijos sí. Y claro, viene la pregunta, ¿y por qué a los hijos? Por culpa de los padres. Pero era una necesidad teológica que Dios castigara en esta vida. Si no, ¿dónde está Dios o qué hace Dios? Y que Dios premiara en esta vida. Porque si no, entonces, ¿cuándo? No. Eh, y todos los salmos tienen esa idea revanchista. Bueno, todos, pero no a todos se les nota, a algunos se les nota más. Tienen esa idea revanchista de Dios que actúa, que Dios es el mismo Salmo 2 que es mesiánico. ¿A qué es agitación de las naciones estos vanos proyectos de los pueblos? Se han presentado los reyes de la tierra, se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Y podemos seguir leyendo ese salmo y Dios va a dar la victoria a su rey. Ya, ¿verdad? En esa vida. ¿Por qué? Porque si no, ¿cuándo? Y entonces un cristiano no lo entiende así. No porque un cristiano, bueno, ya Jesús, desde que andaba predicando, aceptó la resurrección. De hecho, el cristianismo está fundado en esa base. La resurrección es algo fundamental en el cristianismo. Y entonces ya el cristiano cuando lee eso, lo lee con otra sensibilidad. Parece una cosa sencilla, pero no, es muy profunda. El cristiano puede pedir a Dios que actúe, pero puede estar pensando en una acción mucho menos dramática y justiciera que el autor que escribió ese salmo. Bueno, yo lo último ya lo comenté, los judíos oran con los mismos salmos y tienen sentimientos muy diferentes de los que tiene un cristiano. Ahora, esto es la primera parte, o sea, ¿por qué orar con los salmos o cómo orar con los salmos? Yo espero no haberles hecho bolas y sí haberles aportado ideas, porque mi idea con estas conferencias no es darles un poquito de pasiflorina y que todo esté bonito y que dulce y todo claro y sereno. Pues no, no es así. ¿Eh? No, no me gusta a mí ser escandalosista y armar broncas donde no hay, pero tenemos que tener conciencia a la hora de rezar un salmo que estamos reinterpretándolo cristianamente y que eso está muy bien, sí. Pues eso nos enseñaron a hacer eso los primeros apóstoles, pero de hecho lo estamos haciendo. Y y lo tenemos que hacer de manera también, no solamente inconsciente o subconsciente, sino también conscientemente. Porque yo he dado muchas clases de salmos a religiosas y religiosos, y, y cuando comentamos esto, las religiosas y los religiosos dicen, "Pues yo lo hago de manera intuitiva, ¿verdad? Esa interpretación cristiana lo hago como de forma natural, claro, claro. Pero es importante que tomes conciencia que lo estás haciendo, ¿verdad? Este, sí, Miguel. Podríamos decir que estos salmos podríamos llamarlos como aparte de la oración, como algo histórico o algo que expresa el espíritu en un diálogo personal. No, no, es que no te entendí bien. Por ejemplo, nosotros vemos a estas personas orando en el muro de los lamentos con los salmos, pero vemos a un cuerpo todo
acongojado, presionado, no con una expresión de oración, sino como de arrepentimiento. Y que estos salmos, en la mayor parte de lo general, expresan como un intercambio de diálogo del espíritu hacia Dios. ¿Sí me explico más o menos? Y no te entiendo que... O sea que si el espíritu se expresa con los salmos, si fuera una forma del lenguaje del espíritu, lo que nos quiere decir, y no lo expresamos con el cuerpo, sino con el espíritu. Ya ves que Jesús oraba y lloraba con los salmos, y actualmente las personas que lo hacen orando delante del muro de los lamentos, pero no expresan alegría, no expresan esa forma de orar como luego muchas veces lo hacemos como un diálogo, sino Sí, sería un diálogo del espíritu con Dios. sí. No, bueno, hay que subrayar que también los judíos y rezan salmos porque los consideran palabra de Dios. ¿Mm? Y también hay salmos de mucha alegría. A veces a mí me emociona la alegría de los judíos a la hora de rezar salmos, porque sacan panderos y se ponen a bailar. Sí, este, lo que pasa es que sus lentes son diferentes de los nuestros a la hora de rezar salmos. Y de eso tenemos que ser muy conscientes. Yo no minimizaría la espiritualidad judía a la hora de rezar salmos, porque ellos no tienen esos lentes que tienen los cristianos. Los cristianos, bueno, un judío desprecia a la interpretación cristiana de los salmos. Ay, sí, ustedes hacen decir a los salmos cosas que los salmos no dicen. Entonces los cristianos están equivocados para los judíos. Entonces, que nosotros paguemos con la misma moneda o que el cristiano diga, no, es que los judíos no saben, no tienen espíritu, no tienen... Pues yo creo que es un error. Sí tienen espíritu, sí tienen alegría, sí interpretan los salmos, lo que pasa es que lo interpretan de otra forma y más apegada a la historia, a lo que el salmo quiso decir, ¿verdad? En eso yo sí insistiría. No, yo no contrastaría la, no los opondría. La interpretación cristiana y la interpretación judía no las opondría. Yo creo que lo primero cuando nos encontramos con un salmo es entender quién lo escribió, cuándo lo escribió, en qué circunstancia histórica lo escribió, qué es lo que quiso transmitir, ¿no? Como ideas. Y después de eso ya se puede hacer una, digamos, una aplicación cristiana, una cristianización del salmo, que sería después. Pero eso, pues, para los cristianos. ¿Verdad? O también para los no cristianos, ¿verdad? Este, como yo, supongamos que yo soy ateo, yo puedo entender cómo reza un judío un salmo, también puedo entender cómo lo reza un cristiano, ¿verdad? Ahora, este, eso no dice que, no quiere decir que no los respete o que los considere erróneos, ¿no? Pues un judío es un judío y tiene su fe, y un cristiano es cristiano y tiene su fe, y es respetable, ¿no? Es lo que yo podría decir de eso. Bueno, Mesías, ahora quisiera que habláramos un poco de los salmos mesiánicos. Ya casi me estoy arrepintiendo. Es más, me voy a arrepentir. No vamos a hablar de los salmos mesiánicos. Es un grupito de salmos que es muy interesante porque son los que hablan del Mesías, pero no del Mesías David, o del Mesías el rey, porque a todos los reyes de Israel en el Antiguo Testamento se les llamó Mesías, o sea, ungidos. Es lo que quiere decir Mashiach, ungido. Y se ungía al rey, ¿verdad? Entonces, los salmos mesiánicos son los que hablan del rey,
pero no los que hablan de cualquier rey, sino los que hablan de un rey idealizado. Y el rey se idealiza cuando ya no hay rey. En Israel, cuando ya no hubo reyes, cuando se acabaron los reyes, es cuando se empieza a idealizar la figura de un rey futuro que va a venir y que va a liberar a Israel, etcétera. Ese es el Mesías. Y eso es lo que origina los salmos mesiánicos, esa esperanza. Entonces, fíjense qué curioso, los salmos mesiánicos surgen cuando ya no hay rey, cuando ya no hay Mesías. Sí, sí, pero pasa otra cosa curiosa. Todos los salmos que hablan del rey, de X rey, cualquiera, histórico, están en el Salterio y son oraciones porque de alguna manera de ese rey de que se está hablando se espera su presencia en el futuro. Entonces, todos los salmos que hablan del rey finalmente son mesiánicos, porque aunque hablen del rey David, por ejemplo, están en el Salterio porque están incentivando la esperanza en un Mesías futuro. Entonces, por eso son muy interesantes los salmos mesiánicos. Pero yo quisiera no hablar ahora de ellos, sino la próxima semana hablamos, nos dedicamos a salmos mesiánicos, podemos leer dos o tres de ellos. Aquí yo tenía que leyéramos uno, pero para ocupar una conferencia, el próximo miércoles podemos leer dos o tres. Y después leer otro tipo de salmos, los salmos de las subidas, los aleluyáticos, los salmos de, este, hay varios grupos de salmos que es interesante conocerlos. No podemos conocerlos todos. Pero a mí me interesa más ahorita porque creo que yo fui ahora muy teológico, fui muy, bueno, quisiera pensar así, modestia aparte, que fui muy profundo. Porque quise compartir es algo que es muy importante en el resto de los salmos. O sea, no es cualquier cosa rezar salmos. Puede ser una cosa que yo, de verdad, no es por presumirles, pero me encontré con sacerdotes así de 80 años que me decían, Javier, si alguien me hubiera dicho eso que tú me estás diciendo sobre los salmos hace 50 años, me hubiera cambiado la vida. Porque era un religioso que rezaba salmos todos los días. Y había cosas de los salmos que no le gustaban. Entonces, cuando yo le empecé a hablar de esto, me decía, ¿por qué nadie me dijo eso? Religioso. Este, sí, es que no es cualquier cosa rezar salmos. Los salmos pueden ser una cosa muy linda, muy afectiva, muy emotiva, de mucha emoción en la oración, pero tiene su chiste, porque los salmos tienen cosas que dicen, no, ay mamá, esto mejor ni lo digo, ni lo rezo, o cómo puedo hacer oración con estas palabras. Eh, y entonces hay que ser muy consciente de que cuando se reza un salmo, siendo uno cristiano, cuando un cristiano reza un salmo, lo está leyendo a través de Cristo, como hicieron los primeros cristianos. Tú fuiste el que dijo por boca de David. Ahora hicieron esto con Jesús, pero ahora nos están haciendo lo mismo a nosotros. Entonces, ese actualizar el sentido de un salmo es un mecanismo intuitivo, reflejo, pero que tiene que dejar de ser simplemente intuitivo y reflejo para convertirse en una espiritualidad consciente, ¿verdad? Yo rezo un salmo, pero lo hago mío eh, con, con esta, con esta transformación cristiana, o aunque no sea cristiano, lo hago mío a través de estos lentes con los que leo el salmo, ¿verdad? ¿Qué les parece, Javier, Jerónimo? Padre Jerónimo, de Colima, pero no tienes micrófono.
No tienes el micrófono, Jerónimo. Parece bien importante en esa división que está puesto en los salmos y también las diferentes clases. Ya lo dijiste tú, después vamos a ver algunos salmos aleluyáticos, salmos de subida, graduales, salmos de acción de gracias, etcétera, de triunfo, ¿no? Creo que hay muchas cosas con las cuales puede uno orar, ¿sí? En los salmos. Sí, hay unos salmos, diferentes tipos. Hay unos salmos marianos, fíjense, marianos. Ahorita que mencionó Jerónimo, los salmos graduales son los salmos en que se rezaban en las subidas, ¿no? Grado a grado, grada a grada. Las subidas a Jerusalén son los salmos de peregrinación. Pero fíjense, les voy a decir una cosa bien, bien curiosa. Así como Israel concibió en su seno a Cristo, al Mesías, así María personifica a Israel. Ah, Israel es el pueblo en el que Dios se gestó, en el que Dios se hizo hombre. Bueno, pues ese pueblo está personificado en María. María es la persona en cuyo vientre Dios se encarnó. Entonces, todos los salmos que hablan de Jerusalén se pueden aplicar a María. Entonces, cuando uno reza, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están nuestros pies en tus umbrales, Jerusalén. Ese salmo se reza, es mariano. ¿Y qué tiene que ver Jerusalén con María? Ah, que en Jerusalén, en Israel, Dios se hizo hombre y Jerusalén, o Israel, personificado, pues es María. Y entonces los salmos de Jerusalén y los salmos graduales de peregrinación a Jerusalén son salmos marianos. Pero ven que es una, digamos, es una treta, es un instinto espiritual cristiano que permite rezar los salmos con esa perspectiva. Hay otro grupo de salmos, hay un grupo de salmos históricos. Son muy bellos, son los más larguitos. Bueno, no, de los más largos, los salmos históricos, porque van repasando toda la historia de Israel y son bien lindos, porque van repasando toda la historia de Israel a través de una visión, ¿verdad? Dios nos ha salvado, Dios está con nosotros, y eso es muy lindo, porque un cristiano lo reza con este pensamiento: Dios está con nosotros, Dios nos ha salvado, Dios seguirá haciendo milagros por nosotros. Es muy lindo rezar así los salmos. Eh, Hay otros salmos de la ley, que eran unos salmos que a mí no me gustaban, sobre todo el salmo más largo, el salmo 119, que es un salmo que tiene 144 versículos o algo así. Bueno, no me acuerdo exactamente cuántos, pero por ahí va. Es un salmo que equivale a 20 salmos, ¿no? En su longitud. Y todo es una meditación sobre la ley, todo, todo, y es casi repetitivo. Ustedes leen los primeros 5 versículos y ya entendieron todo el salmo, porque es repetitivo, pero es tan lindo rezar con esa cadencia repetitiva. Y bueno, es un salmo que da personalidad a todo el salterio, y de esto podríamos hablar. El Salmo 119 que tiene 176 versículos. Hay salmos que tienen 2 versículos, este tiene 176. Entonces sí, no podemos abarcar todos los salmos, pero bueno, vamos a tratar de escoger algunos eh, que tienen una belleza, sobre todo espiritual, ¿verdad? O sea, cuando se rezan, cuando se oran desde el cristianismo, traen, y no solamente desde el cristianismo, ¿eh? Y no necesariamente aplicaciones generales, sino aplicaciones muy particulares, muy personales. Este,
eh, o sea, no solamente de nosotros como pueblo, de nosotros como nación, sino de mí como yo. Es otra manera de leer los salmos y generan una espiritualidad muy, muy fuerte, muy hermosa, creo yo. Este, pero que hay que ser conscientes que es una cristianización del salmo y una actualización del salmo, eso permitiría que tú y yo rezamos el mismo salmo y yo siento cosas diferentes que tú, claro, porque yo lo estoy aplicando a mi historia, mientras tú lo aplicas a tu historia. Sí, Javier, Sí, me parece que cuando leo el Salmo, Mismor le David, Roí lo ejercer, tiene un sabor distinto que cuando lo leo ya en la traducción nueva. Da un sabor más y una profundidad mucho más grande, me parece. El sentimiento es más fuerte. y ese salmo que estás rezando, Adonai Roí lo echzar, binot deshe yarbitzeni, almei menujot yenahaleni. Es muy bello, es muy bello. Y, y claro, está aplicado a mí, no al pueblo. Y claro, tiene su lectura original judía y tiene su lectura cristiana. Pues si yo leo El Señor es mi pastor, estoy pensando en Jesús, no en Dios Padre. Estoy pensando en Jesús, el buen pastor. Y eso ya es diferente, ¿ves? De lo que está escrito, porque originalmente estaba pensando en Dios Padre, el Señor Dios es mi pastor, está escrito antes de Cristo. Eh, díganme algo. ¿Cómo les quedó el ojo? Ah, bueno, Que va- siempre hay, perdón, creo que siempre hay una posibilidad de abrir nuestro espíritu más a Dios, completando todas lo que preguntaban. Nuestro espíritu puede abrirse más a Dios a través de los salmos. sí, sí. Pablo también a sus discípulos, a sus iglesias, les insistía en que oraran con salmos inspirados por Dios. Y los salmos son inspirados por Dios. Por eso son oración de la iglesia y han dado mucho para la espiritualidad. Yo no sé si ustedes han visitado monjes o monjas, me refiero a monjes de convento, de monasterio, monjas de monasterio, pero basta vivir con ellos una semana para darse cuenta de la trascendencia de los salmos en la vida cristiana, porque están toda la vida, todos los días rezando salmos. Y no 10 o 15 minutos, sino que dedican su vida, no dedican su vida al resto de salmos, no, sino que toda su vida está salpicada, está dirigida por salmos, por los momentos, las horas litúrgicas. Y entonces uno dice, ah, caray, es tan serio esto de los salmos. Pues sí, sí, porque en el fondo, los salmos son el espíritu del Antiguo Testamento. Los salmos son, esa frase me la voy a aprender y la voy a poner en un marco aquí atrás. Eh, los salmos son el espíritu del Antiguo Testamento en el sentido de que todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y todo el cristianismo y todo el judaísmo se resumen en esto. Dios actúa en la historia,
Eso es el antiguo, el nuevo. Eso es el cristianismo y eso es el judaísmo. Dios actúa en la historia. Y, y los salmos es una manera de detenerse y decir, ah, caray, Dios está actuando en la historia. Dios está actuando en mi historia. Dios está aquí. Ya, te vas a seguir trabajando y a las 2, 3 horas vuelves a lo mismo. Caray, Dios está aquí. Eso es el espíritu de la liturgia de las horas. Y eso es, en el fondo, la entelequia, la esencia, la nervadura fundamental de toda la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo. Dios está aquí actuando. Voy a terminar porque ustedes no quieren hablar. Yo voy a terminar porque yo tengo mucho rollo. Y les voy a decir un himno de sexta, un himno que se reza a las 12 del día, que no es un salmo, sino que es una introducción a los salmos. Y es de mediodía. Lo voy a decir y después de eso concluimos nuestra clase. Te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía, Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Nos vemos el próximo miércoles.